en la década de los 80s, Estados Unidos vio nacer a quienes serían considerados como los reyes del heavy metal, quienes con una temática épica y el impulso de uno de los grandes artistas como lo fue Ronnie James Dio, son un exponente al que consideran como uno de los creadores del power metal. Esta es la reseña del póster de la banda Manowar. Un desconocido llamado Joey DiMaggio trabajaba como encargado de la pirotecnia para la ya famosa banda Black Sabbath, quien al recorrer diversas ciudades conoció a Ross Friedman, un guitarrista experimentado que ya formaba parte de la banda Shakin' Street, quienes se encargaban de abrir el show en la gira. Tras pláticas y algunas interpretaciones que realizaban mientras viajaban en la gira, Ronnie James Dio, entonces vocalista de Black Sabbath, los motivó para formar una agrupación sin imaginar que al paso de los años lograría tener una fama indescriptible dentro del género del heavy metal. Tras el apoyo de Dio, DiMaggio y Friedman reclutaron a Eric Adams, quien era cuate de DiMaggio en la escuela, para que hiciera cargo de las voces, así como también conocieron a Tony Amsi, quien se encargó de la batería, formando la primera alineación de una banda a quien llamaron Manowar. Un juego de palabras que implica al hombre en batallas épicas. Para 1982 grabaron su primer disco, Battle Hymns, en donde mostraron tener definido el estilo musical que pretendían presentar en la escena del metal y dando un plus con la narración que Orson Welles es responsable de hacer temblar a Estados Unidos con la radionovela La Guerra de los Mundos en la canción Dark Avenger. He was met at the gate of Hades by the guardian of the lost souls. La aceptación de la nueva banda y su disco fue aceptada satisfactoriamente, lo que le valió para conseguir un contrato con la compañía Megaforce Records, con el que preparaban el disco Into Glory Ride, en donde Tony Hamsick ya no formó parte, pues fue sustituido por el ahora afamado Scott Columbus, quien, debido a la potencia que mostraba al tocar, provocó algunos conflictos en su batería al momento de tener presentaciones en vivo, por lo que se vio en la necesidad de armar un kit de acero inoxidable para evitar desperfectos al momento de tocar. En la compañía Megaforce Records sabían del potencial que Manowar presentaba y los seguidores fueron aumentando considerablemente, por lo que se apresuraron a que la banda preparara un tercer disco, el cual fue grabado en tan solo 6 días para después ser lanzado bajo el título de Hail to England, en donde se hace un homenaje a todos los seguidores de Inglaterra quienes esperaban verlos en una gira por Europa, pero que al final terminó por cancelarse. A pesar de la rapidez de su producción y el lanzamiento, este disco abrió las puertas para que Manowar aumentara el número de seguidores en toda Europa, en donde la mayoría de las bandas de ese continente tenían ganado el público metalero. La banda no quería quedarse con la espina y buscaba a toda costa iniciar una gira por el viejo continente, pero buscaron presentar un nuevo proyecto, por lo que se grabó el disco Things of the Hammer, el cual fue considerado como uno de los discos más potentes de Manowar y con el que iniciaron la gira de promoción en Bélgica para posteriormente recorrer casi toda Europa, en donde realizaron eventos masivos. El éxito de Manowar iba en aumento y las compañías disqueras peleaban por firmar con ellos, y tras el éxito de Sing of the Hammer, la compañía Atlantic Records ofreció una producción digital con una mejor calidad en la grabación, algo que fue tentador para la banda, quienes buscaban que su fuerza al momento de tocar fuera muy notoria. Con dicha compañía lanzaron el disco Fighting the Role, el cual fue considerado como uno de los mejores discos gracias a la calidad de la grabación prometida por Atlantic Records, pero el reconocimiento total llegó con el lanzamiento del disco Kings of Metal en 1988, un disco que los marcó como los reyes del metal, tal como lo dice el nombre del álbum. Cada uno de los integrantes trató de romper los desafíos que tenían con las producciones anteriores, mostrando una velocidad que en ese entonces no era muy conocida entre las bandas del heavy metal, y al paso de los años muchos consideraron el disco y a la banda como pioneros del power metal, aunque muchos aseguran que los maestros de este género fue Helloween, pero de eso ya hablaremos en otro video. Buscando llamar la atención de los seguidores para su siguiente producción, el disco The Triumph of Steel, el cual fue lanzado en 1992, se basaron en la novela de la Ilíada para sacar el tema Achilles, Agony and Ecstasy, el cual tiene una duración exagerada de 28,38 minutos, el cual se complicaba al momento de ser tocada en vivo. Ya las producciones recientes de la banda se han encargado de realizar regrabaciones de sus discos anteriores, aunque hay quienes aseguran que no se comparan con las versiones originales, así como los lanzamientos de algunos discos en vivo.
Muchos dicen que Manowar ya dio el viejazo a comparación de otras bandas de larga trayectoria. La fuerza que mostraban tanto musical como físicamente ha disminuido considerablemente y son pocas las esperanzas para que vuelvan a regresar al sendero que los lanzó al éxito.